Ya se está cocinando un buen desayuno, los nutrientes necesarios para hoy. Demos la bienvenida a nuestra psicóloga y nutricionista María Silvia Aristizábal Duque. Y para todos ustedes, bienvenidos a su programa Nutriendo el Alma. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos al programa Nutriendo el Alma. Temas de psicología y nutrición. En el día de hoy les tengo el tema de la importancia de la figura del padre como factor fundamental en el desarrollo psíquico de sus hijos. Este tema pues viene relacionado con lo que vamos a celebrar el próximo domingo, el Día del Padre. Estaba leyendo para preparar este tema que allá hay países donde ya no se celebra el Día del Padre, no se reconoce esa figura tan importante y pues es un llamado a reconocer al padre, ese papel tan fundamental que cumple en todo el despliegue psicológico de los niños y las niñas, y a eso pues me voy a referir en el día de hoy. Entonces lo primero es que el padre tiene pues una figura preponderante en la formación psicológica de los niños, puesto que si vamos a hacer un análisis solo de lo biológico, vamos a encontrar que el padre aporta un 50% de la información genética y la madre otro 50% de la información genética. Nuestros genes están constituidos entonces de toda esa herencia paterna que nos hace constituir tanto biológica como psicológicamente. Entonces la madre es la matriz en la cual durante 9 meses se lleva a cabo el desarrollo del bebé, y el padre hace su aporte en esta constitución genética, y también se dice que el padre es la fuerza activa, puesto que la matriz tiene su significado en cuanto se desarrolla en el adentro, en la pasividad, en la quietud, y el padre aporta esa potencia. Entonces, mientras la madre significa ese mundo interno, eso que significa adentro, el padre es el mundo externo, es el afuera, es esa fuerza que lucha. Esto psicológicamente tiene un significado enorme, puesto que es muy necesario que el bebé tenga el apego con su madre para poder digamos enfrentarse luego al mundo externo, y aquí es donde entra la figura del padre como factor fundamental. Entonces, mientras la madre es la protectora, la que cuida, la que protege, el padre viene a mostrarle a su hijo toda la potencia del mundo exterior. Entonces es el padre como ese puente que regula el significado de la madre y la familia y la sociedad. Pues se reconoce que el padre es el que protege esa relación inicial entre madre y niño, y posteriormente pues el padre entra a generar una separación saludable entre la madre y el niño. Esto es muy importante porque inicialmente, de alguna forma, y esto es totalmente biológico y natural, en el hecho de que la madre se quiere fusionar con su bebé, o sea, quiere tener a su bebé en sus brazos, no se quiere separar de él. Como les digo, pues esto es necesario, este es un apego saludable, normal, y pues luego debe entrar el padre a regular esa relación, porque si no se da este proceso de separación entre la madre y su hijo, esta persona va a tener
quizás muchas dificultades para enfrentarse al mundo exterior, al mundo real, a las relaciones interpersonales. Por eso el padre es tan fundamental en este aspecto. Entonces el padre es el que impone el orden, es un regulador, también muestra los límites de relación entre, digamos, qué se permite, qué no se permite, y así sucesivamente, pues es el organizador como de toda la estructura familiar. Bueno, pero también vamos a mirar que muchos padres no están presentes. Es más, muchos padres no saben que tienen hijos. Y esto pues se ha dado mucho en la historia colombiana, que se dice pues como en el argot popular, madre solo hay uno, padre puede ser cualquiera. Y esto es como también analizarlo desde eso cultural, y es que los padres o los hombres iban mucho a la guerra, allí morían y dejaban a las mujeres viudas, entonces esos hijos pues no crecían con sus padres, y ustedes saben que también acá en la guerra, en el conflicto interno, han muerto muchos hombres. Y han quedado pues igual muchas madres con sus hijos. Entonces, como ya no está esa fuerza reguladora del padre, muchos hijos crecen, así entre comillas, abandonados por sus padres, como les digo, algunos por los efectos de la guerra. Entonces son hijos huérfanos, y otros pues porque hay padres irresponsables que no se ocupan de sus hijos. Entonces tenemos pues en Colombia como bastantes dificultades en cuanto al tema del padre, porque también se da otro fenómeno, y es que hay mujeres que quieren tener sus hijos pero no desean saber nada de los padres de sus hijos. O sea, solo buscan quedar en embarazo, criar solas a sus hijos, y no permiten que ese hijo se acerque a su padre. O sea, a veces impiden ese lazo afectivo entre padre, hijo o hija. Entonces, en este caso, pues también hay una ausencia enorme. Se dice, por ejemplo, que en el caso de hijos que son o que nacen a través de una fecundación in vitro, estos muchachos empiezan a buscar el origen de su padre. ¿Por qué? Porque se dice que el alma del niño, el alma de la niña, siempre van a querer saber del padre. De ahí que es pues como tan importante resaltar que el padre de alguna forma acompaña a esa madre para que el crecimiento del hijo sea el adecuado, para que el desarrollo de su hijo esté balanceado y se adapte a la sociedad. Digamos, la figura del padre, entonces, o se llama así pues como a la constitución psicológica de cómo esa imagen se forma internamente en nuestro interior. Como les digo, puede ser que la persona tenga su padre real muy presente, o también un padre totalmente ausente. De ambas formas se va a formar una figura interior de nuestro padre, y eso es una interacción que se dio en la presencia real con ese padre o en la total ausencia, pero siempre va a haber una imagen interna del padre. A eso es a lo que nosotros a veces en psicología acudimos mucho como para hacer análisis psicológico de las personas, porque la presencia o la ausencia del padre determinan psicológicamente algunos aspectos que son muy importantes en la vida mental de una persona. Dentro de esa figura
interna que tenemos de nuestro padre, lo primero que encontramos es el principio de autoridad. Ese principio de autoridad es muy necesario para podernos vincular con los demás, o nos vinculamos con las otras personas de una forma positiva, adecuada, o vamos a tener dificultades en esa interacción con los demás. Digamos, el padre de alguna forma regula todo lo que tiene que ver con la agresividad. Este es un factor muy importante. De alguna forma, los niños en cierta etapa de la vida siempre aparece la agresividad, y el padre aquí ayuda mucho a regular esa agresividad del hijo. ¿Por qué? La agresividad va apareciendo cuando el niño empieza a interactuar con los demás, o sea, con los otros niños, y es como una estrategia que se utiliza para reafirmarse en su personalidad. Entonces, si el padre está presente, ayuda a esa regulación. Entonces, bueno, es normal que el niño o la niña tengan cierta etapa de agresividad, pero la misma pues debe irse disipando, o sea, se va disminuyendo en esa misma interacción que el padre viene a regular. Cuando el padre no interviene, esta agresividad puede ser problemática, o se puede dar en una situación que puede ir avanzando, y hay agresividades que van a enfrentar ese niño o ese adolescente con otras personas o contra sí mismo. Por eso el tema de la agresividad pues es algo que hay que evaluar. Hay niños y hay adolescentes pues que en los colegios empiezan a presentar una agresividad muy fuerte, y pues hay que intervenir. Y se dice que acá entonces el padre es fundamental porque ayuda a esa regulación de la agresividad. Bueno, entonces otro punto aquí importante es que el padre, o sea, tiene sus hijos, y a su vez él también fue hijo, o sea, de un padre. Por eso en psicología analizamos mucho la historia de las personas que nos consultan. Analizamos, por ejemplo, si se detecta un conflicto con el padre, analizamos muchas veces cómo fue la vida de ese papá, o sea, o de ese abuelo, y a veces pues también indagamos por los bisabuelos, porque esa relación padre-hijo, padre-hija tiende a repetirse. Entonces, si hay una ausencia de padre, o por ejemplo lo que les hablaba de los niños huérfanos, niños que pierden su padre, por ejemplo en la guerra, en el conflicto armado, o por una muerte violenta, y digamos la etapa de la vida en que pierde a su padre, también esto es un factor fundamental. Pues les decía que, por ejemplo, en el niño pequeño, la relación con la madre, pues es muy fundamental. Esa madre cuida, protege a su hijo, y el padre viene a intervenir mucho cerca de los 3 años, de los 5, 7 años, y pues me he encontrado con historias de, por ejemplo, cuando muere un padre de forma violenta y el hijo está precisamente más o menos entre los 5, los 7 años, esa pérdida para ese hijo pues es algo muy representativo, o sea, internamente lo deja muy desamparado, o sea, hay un abandono, en este caso pues sería como por una muerte difícil, y en este caso
esa persona o ese niño que pierde a su padre se le dificulta mucho más adelante cuando tiene sus propios hijos relacionarse con ellos. Y es porque pierde esa figura paterna que es estructurante en la parte psicológica y ante esa pérdida que el niño no sabe elaborar. O sea, ¿por qué? Porque en la infancia es muy complicado elaborar un duelo, se produce esa pérdida y más adelante se empiezan a generar conflictos que pueden ser muy, muy graves. Entonces hay que ayudar, por ejemplo, en los niños que han perdido a su padre de diferente forma. Hay que, yo diría que buscar ayuda, porque elaborar un duelo no es nada fácil y un niño generalmente no manifiesta un duelo como lo manifiesta un adulto. Un niño tiene ciertas características y hay que ayudarle en ese proceso para, digamos, de alguna forma hacer prevención de situaciones que se pueden dar en el futuro, y es donde a veces aparecen estos padres ausentes, donde no son capaces de relacionarse con sus propios hijos. Entonces queda la madre a cargo de la crianza de esos hijos en ausencia del padre. Y como les decía, tanto la presencia como la ausencia del padre siempre va a generar algo de estructuración psicológica. Que si la madre de alguna forma no sabe trabajar este asunto de esa ausencia del padre, pues va a ser problemático para ese hijo. Yo no podría decirles en este momento, por la ausencia del padre pueden aparecer tales enfermedades mentales, porque eso no se determina de esa forma, sino que de alguna forma nosotros lo que hacemos en psicología es trabajar la historia de esa persona, de su familia, de su padre, de su madre, para ayudarla en este presente a superar esos conflictos. Eso no es ni tan fácil ni tan rápido, porque a veces a la persona se le dificulta elaborar esa historia. Entonces poco a poco se le va ayudando. En el caso, por ejemplo, de muchas personas no conocen la historia de su padre, nunca escucharon hablar de su padre, y hay que ayudarles a ir elaborando esa historia, porque conocer a nuestro padre nos sirve a nosotros en nuestra personalidad y en la forma de enfrentarnos al mundo. Por acá hay una pregunta muy importante. La envía pues un oyente o una oyente. ¿Cómo se maneja la situación cuando el padre tiene hijos extramatrimonialmente? Bueno, entonces nos vamos a lo siguiente. Esto tiene que ver también con el árbol genealógico. En el árbol genealógico, nuestro inicio. O sea, si yo me voy a analizar individualmente a una persona, yo siempre les digo, hay un padre y hay una madre. O sea, nosotros no vinimos a este mundo solitos por nuestra madre. Siempre hay un padre y hay una madre. Una pareja que estén casados y que tengan sus hijos, y si nace extramatrimonialmente un hijo, pues lo ideal es que sea el padre, el que tuvo ese hijo extramatrimonialmente, que lo hable con sus hijos que ha tenido, con su pareja, o sea, con su esposa, con la que ha constituido un matrimonio. Hay que hablar de ese hijo extramatrimonialmente porque ya viene a integrar y hace parte de ese árbol genealógico de los hijos que ha tenido con la esposa. Entonces ya esos hijos ya tienen un medio hermano o una media hermana. Hay que hablarlo porque muchas veces esos hijos extramatrimoniales quedan como en secretos, o sea, quedan ocultos. Sin embargo, en la vida psicológica de las personas, cuando se tienen esos medios hermanos,
psicológicamente se desean conocer, aunque conscientemente no sepamos de ellos. Porque lo biológico, el árbol genealógico, son los lazos sanguíneos, son los lazos de sangre. Y es probable que en las historias de nuestras familias hayan primos, hayan familiares o tíos o personas que nosotros nunca conocimos, pero hacen parte de nuestra vida, o sea, porque son lazos de sangre. Entonces lo ideal es hablarlo. Puede ser difícil, puede ser complicado, pero hay que hablar del tema. Genera más problemas psicológicos cuando no se habla. Estos temas en general se ocultan, o sea, en las familias no se habla de ello porque puede ser vergonzoso o puede generar mucha culpa y se tapan, y generalmente pues el efecto se da en los hijos, o sea, en los medios hermanos. Que para la esposa puede ser un tema muy difícil el darse cuenta que su esposo tiene esos hijos extramatrimonialmente, y ya pues habría que invitar a la esposa pues que de pronto haga un trabajo psicológico para poder elaborar este duelo, porque los duelos no solamente se dan en relación a la muerte de un ser querido, sino también el duelo de alguna forma de una pérdida por ese ser ideal. O sea, uno idealiza al esposo o uno idealiza a los hijos. Cuando los hijos no cumplen ese ideal que tenemos mentalmente, se vuelve un duelo. O sea, es una pérdida de ese ideal, y que pues hay que elaborarlo para que nuestros hijos pues no tengan problemas psicológicos, porque es un conflicto mío, es un asunto mío o es un asunto de pareja que hay que trabajarlo en pareja. Como les digo, eso no es nada fácil. O sea, uno quizás aquí en la radio lo dice pues como de forma pasajera o de forma fácil, pero uno sabe que los conflictos que viven las personas son muy difíciles, y que a veces se quedan en silencio, pero los silencios son, yo diría que son los enemigos del alma, pues no nos permiten elaborarlos. Como yo les digo a algunos pacientes, ir a cita no es fácil, ir donde el psicólogo no es fácil, es encontrarse con uno mismo, con el dolor interno, y es un paso que hay que dar tarde o temprano, o lo damos nosotros o lo dan nuestros hijos, porque lo que uno no elabora en familia o el conflicto que uno no elabora se va pasando al hijo, y hay hijos que les queda muy complicado elaborar porque la madre o el padre fue tan complicado. Por ejemplo, vuelvo y repito, los temas de muertes violentas generan conflictos enormes y que hay que elaborarlos, pues hay que trabajarlos. Entonces, elaborar es lento, o sea, porque sacar del alma poco a poco ese dolor, uno a veces avanza, otras veces uno siente que retrocede totalmente, pero el elaborar tiene que ver con la palabra. Poder expresar en palabras ese dolor psicológico interno. Finalizando, entonces los invito a que este próximo domingo pues estén cerca a sus padres, los acompañen en este día tan especial, agradecerles por ese don de la vida. Nosotros estamos vivos gracias a nuestros padres y a nuestras madres. Es un día para compartir con ellos. Es más, el padre ausente, el padre que no estuvo nunca presente, también merece un agradecimiento, porque quizás no sabemos en qué circunstancias él no pudo estar presente. Y conocer un poquito de nuestro padre, así haya estado ausente, nos va a servir muchísimo a nosotros
como personas, tanto psicológica como espiritualmente. Bueno, a todos los padres entonces un feliz día y los espero en próximo jueves en el tema de psicología y nutrición. Un feliz día para todos. Suficientes instrucciones hemos recibido por hoy. Es hora de poner en la mesa estos nutrientes y alimentar nuestra vida. Escúchanos en una nueva emisión de Nutriendo el Alma la próxima semana, solo aquí por Aso Comunal FM Estéreo.